Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos aquí en la UNAM Responde. Seguimos con todos ustedes brindándoles información con respecto al seguimiento que ha tenido esta pandemia que pues sabemos tiene al mundo en alerta y también tiene al mundo de cabeza. Día con día les compartimos también una muestra del trabajo cotidiano que realiza nuestra universidad desde muy distintas áreas del conocimiento que no se ha detenido y bueno, cómo se ha volcado para hacer menos o más llevadera esta crisis de salud que ha afectado pues prácticamente todos los sectores de nuestra vida cotidiana. Recientemente las autoridades de nuestro país han dado a conocer que conforme vayan llegando vacunas a México se estaría considerando que sean aplicadas a los refugiados, a los migrantes que se encuentren de paso en nuestro país, ya que son considerados una población vulnerada y en alto riesgo de enfermarse, de contraer esta enfermedad de COVID-19. Y bueno, es momento de ir a nuestra entrevista precisamente en este trabajo, en esta muestra que realiza día con día de nuestra universidad. Vamos a hablar del trabajo que se realiza desde Libros UNAM, una parte de la difusión cultural de nuestra universidad que no se ha detenido y que sigue trabajando para estar en contacto con sus lectores y con toda la comunidad, con toda la sociedad y para tener todos los detalles de cómo se ha comportado durante todos estos meses. Me da mucho gusto saludar a Paola Velasco Silva. Ella es subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, mejor conocido como Libros UNAM. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola Rosa, mucho gusto. Qué bueno estar aquí con ustedes. Pues mucho de qué platicar porque han estado muy activos durante toda esta pandemia, bueno, han tenido distintas actividades, distintas novedades y algunas cosas que son, vamos, subsecuentes. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Paola, es que nos compartieras un poquito de cómo ha sido la experiencia en cuanto a la publicación, en cuanto al contacto con sus lectores durante todos estos meses, en donde pues las actividades se han llevado a cabo de forma presencial, de puertas cerradas. Sí, pues como bien dices, el lema de nuestra universidad prácticamente desde el primer día en que supimos que teníamos que irnos hacia el confinamiento es la UNAM no se detiene y no se ha detenido. Como sello editorial, la UNAM es un sello editorial muy, muy potente, con una oferta muy amplia y que en este periodo de confinamiento, de pandemia, se ha mantenido todo lo posible y nos ha guiado una convicción, que es los libros son el mejor acompañamiento, lo han sido desde hace milenios, siglos de la humanidad, son el mejor acompañamiento de la humanidad, siempre lo han sido y mucho más en periodos de crisis. Son un estímulo ahí vigente, es un aliado para reforzar desde ideas, sensaciones, emociones, esta ventana también, una ventana para poder pensar en otros mundos, en otros horizontes y sobre todo pues para la universidad también para tener la formación de nadie, sino que podamos seguir teniendo los materiales a la mano, a los que vamos a ir a consultar, que nos van a resultar lecturas gratificantes. Entonces, esa ha sido la convicción que ha movido a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, como bien dices, mejor conocidos como Libros UNAM, ¿no? Pues para no detenernos, ¿no? Para no detenernos. Y en este periodo, con nuestros lectores, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, a la cual pertenecemos, realizó recientemente una encuesta entre la población que tiene, pues que le interesa la cultura, y uno de los datos más interesantes era justamente que las lectoras y los lectores siguen ahí, ¿no? Es decir, quizá no tenemos en este momento acceso a los teatros, no tenemos acceso a los cines, no podemos ir a una feria de libro de las que nosotros mismos organizamos, pero parte pues del estímulo que lleva a seguir esta tarea. Ahora estamos viendo en pantalla justamente una muestra de los libros del hilo de Aracne. La colección El hilo de Aracne es un ejemplo perfecto de esto que hablábamos de cómo la universidad no se ha detenido durante este periodo de pandemia.
Hilo Vamos a de ir hablando. Aracne es una colección. Ay, vamos a entrar a detalle con cada una de las colecciones y de las novedades que están presentando, pero antes de seguir me gustaría que nos platicaras un poquito, que nos compartieras a raíz de esta encuesta de hábitos y consumos culturales o en esta misma línea, quiénes eran sus lectores y quiénes son, si han cambiado con este confinamiento, Paola. Ok, bueno, justamente pensando en, una de nuestras poblaciones universitarias más amplias, son los jóvenes. Los jóvenes se han pronunciado ya también en cómo están recibiendo toda esta nueva forma de virtualidad, esta forma de acercar contenidos culturales pues a nuestras casas, a los hogares de cada uno y cada una de ellas. Se han pronunciado también de manera pues muy concreta. Por ejemplo, en esta encuesta, uno de los datos interesantes que arroja es que están dispuestos a pasar poco tiempo frente a una pantalla para si les vamos a dar algún contenido, ¿no? O sea, no más de 20 minutos es lo que ellos consideran que es un tiempo prudente, oportuno, y eso también pues nos ha llevado a transformar a todos quienes generamos actividades culturales, a transformar la forma en cómo acercarnos, a volver los mensajes mucho más directos, a tratar de hacer actividades más acotadas y sobre todo una cosa que hemos aprendido es que efectivamente nosotros mismos como público estamos cansados de la virtualidad y tratamos entonces de optar por actividades de mayor calidad antes que de cantidad, ¿no? Entonces, quizá nuestras barras de programación se han acortado en los últimos meses, pero tratando de hacerlas actividades muy puntuales de muchísima mayor calidad para nuestros jóvenes. Y ahora sí, pues entremos a detalle con respecto a estas nuevas publicaciones, a estos nuevos lanzamientos. Uno de ellos, el de Hilo de Aracne, a quien está dirigido, ya nos decías, principalmente a los jóvenes. Platícanos en qué etapa está esta colección, Paola. Sí, pues Hilo de Aracne, te decía, es un ejemplo perfecto de cómo hemos operado durante la pandemia. Esta es una colección que nació en la pandemia, es decir, le tocó, el equipo editorial estaba trabajando en ella cuando nos movimos al confinamiento y bueno, de este lado pues nos tocó hacer el lanzamiento de la colección durante el verano del 2020, pues en pleno confinamiento, ¿no? Entonces es un ejemplo muy bueno, puesto que hicimos un lanzamiento virtual acompañado igual con este criterio de ofrecer pues, actividades de calidad más que de cantidad. Lo acompañamos de cortometrajes muy bien manufacturados, de cortometrajes muy bien hechos, donde pudieran encontrar un poquito del adelanto, de la historia, de algún cuento, etcétera. Entonces hicimos este lanzamiento virtual, generamos una serie de actividades alrededor de la colección que la arroparan y que hicieran a los jóvenes sentirse parte, o sea, que de veras vieran que estos libros son para ellos, ¿no? Es una colección destinada principalmente para nuestras comunidades de CCH y preparatorias, por supuesto para todos los jóvenes de México, de todo el país. Y bueno, hicimos concursos que estimularan la creación de estas comunidades también, los resultados de los dos chicas que ganaron, una de Prepa Nueva y otra de CCH Oriente, los publicamos en nuestro suplemento de libros UNAM. En fin, este es un ejemplo muy claro, de veras, de cómo hemos hecho una colección desde cero, con pandemia, y que es posible, ¿no? que son proyectos exitosos a pesar de que todos los equipos hemos estado trabajando desde nuestras casas, que también está ahí el libro electrónico, desde luego el libro impreso, pero que también los formatos de libros electrónicos son una opción para el público lector, especialmente para los jóvenes, pero sí para el público lector en su totalidad. Exactamente, y con esta pandemia pues cada vez nos encontramos más con este tipo de alternativas. Algo semejante pasó, digamos, con Vindictas, esta colección que reconoce a las escritoras que habían sido olvidadas por muy distintas razones, pero bueno, esta era una colección que ya conocíamos, sin embargo también en medio de la pandemia ha tenido un crecimiento. Platícanos de esta segunda etapa que tiene que ver con cuentistas.
Sí, pues bueno, efectivamente a Vindictas su lanzamiento fue todavía físico, presencial en FIL Guadalajara en el 2019, pero pues prácticamente toda la promoción que hemos hecho y todo su desarrollo posterior nos ha tocado en pandemia. Y como bien dices, el libro, la antología de cuentos Vindictas, fue realizado también exclusivamente, bueno, enteramente en periodo pandémico. Entonces, pues es otro buen ejercicio de cómo desde la labor editorial es posible eh, convocar a las escritoras de distintos países. Este título reúne autoras de 20 países de Latinoamérica y pues cómo no es quizá en otros momentos hasta la gestión implicaría como ir a verlas, etcétera, y cómo pudimos lograr concentrar a través de correos electrónicos, pues de estas nuevas plataformas como el Zoom, algunas otras, poder entrar en contacto con autoras que estaban un poco pues en el olvido, un poco desatendidas y incluirlas en esta colección, ¿no? Hacerlas partícipes también de este proyecto completo que es Vindictas y del que por cierto pueden encontrar ya toda la información en el sitio de vindictas.unam.mx. Ahí estarán los videos mismos que han hecho aquí nuestros compañeros de TV UNAM, todas las series que han hecho alrededor de Vindictas Literatura, Vindictas Ciencia, Vindictas Música, Vindictas Filosofía, los libros y cómo llegar a ellos, tanto en sus formatos físicos como impresos, información de las autoras. Es una página muy completa que se estará pues obviamente alimentando con cada vez más cosas, porque Vindictas es un proyecto que crece muy necesario, es un proyecto necesario y que está creciendo justamente por eso, porque responde a una necesidad palmaria en estos momentos, que es reconozcámonos, reconozcamos el trabajo que hacemos las mujeres en todos los ámbitos culturales y sobre todo reconozcamos a nuestras escritoras, a nuestras madres literarias. Un proyecto efectivamente multidisciplinario. Ahí en este micrositio, como bien dices, están los primeros 9 libros de la colección que incluían novela y memoria, además de esta antología que incluye alrededor de, bueno, nos dices 20 cuentistas latinoamericanas, y está en proceso una siguiente etapa que tiene que ver con poesía, Paola. Sí, bueno, la antología es esta justamente que ustedes vieron en pantalla. Y ahora en poesía hay una colección muy importante, una colección emblemática para nuestra casa de estudios. La colección Material de Lectura es una serie de libritos de formato breve, de formato muy accesible al público, tanto en su maleabilidad como en su precio, que tiene muchísimos años. Es decir, muchos de nosotros recordamos haber tenido acceso a través de material de lectura a ciertos autores extranjeros, nacionales, por primera vez, gracias a estos ejemplares de material de lectura que también ahora estamos viendo en pantalla. Es una colección nacida pues hacia la década de los 70, de la que, por cierto, su primer ilustrador, o bueno, el diseño original, quien propuso la gráfica primera de su primer momento, fue el maestro Vicente Rojo, a quien perdimos ahora en estos días recientes. Y bueno, esta colección, ahora abrimos una serie dentro de esta colección, una serie llamada amparada bajo la idea de Vindictas, que sería Vindictas Poetas, y ahí ya tenemos un libro de Alaí de Fopa, esta maravillosa mujer que dentro del feminismo que ella ejerció en su tiempo, ahora ha sido rescatada de manera muy importante, tanto por las jóvenes feministas como por las generaciones que también tuvieron la oportunidad de tener contacto con ella, pues tenerla de nuevo, poder tener el acceso a la obra de Alaí de Fopa es una oportunidad muy buena para las lectoras y para los lectores. Muchas de las chicas nos dicen, yo no la conocía, no sabía nada de su historia también pues trágica, su historia de la que seguimos reclamando justicia y verdad,
¿no? Saber qué ocurrió. Y ha sido muy interesante tener este contacto con los jóvenes. Fíjate que justamente, y pues sería una invitación a nuestras audiencias también, con Puntos Cultura UNAM estaremos el 5 de abril, regresando de Semana Santa, teniendo una serie de conversaciones con Diana del Ángel, autora de Procesos de la Noche, ella misma universitaria, gente que colabora con nosotros muy de cerca en Libros UNAM. Ella estará dando una serie de acercamientos, de conversaciones con los jóvenes de Comunidad Cultura UNAM alrededor de Alaí de Foucault. Entonces, los invito también a que consulten en las páginas de Puntos Cultura UNAM y que se inscriban, que ya sabemos que este esquema de Puntos Cultura UNAM permite canjear a todos nuestros jóvenes universitarios de toda la comunidad puntos por los libros. Entonces, los invitamos a que canjeen sus puntos por este libro maravilloso y que se inscriban a esta serie de conversaciones guía con Diana del Ángel. Disfrutar de la oferta cultural de nuestra universidad, ese es el objetivo de estos puntos UNAM. Paula, nos queda poco tiempo para terminar y hay varias novedades. Uno de ellos es Cuadernos Cátedra. Platícanos brevemente en qué consiste este lanzamiento. Sí, pues bueno, Cuadernos Cátedra, pensando también en que en esta nueva virtualidad hicimos una serie de cuadernillos, Cuadernos Cátedra, que pueden ser descargados desde la página cuadernoscátedras.unam.mx. Y una de sus novedades, sobre todo el conocimiento que ahí albergan, desde luego, pero una de sus novedades es que podemos nosotros como lectores imprimirlos desde nuestro hogar, descargar estos cuadernos, imprimirlos. Ahí en esa página damos instrucciones de distintas formas muy sencillas de encuadernar. También es una búsqueda de libros UNAM, de tratar de encontrar como en la manualidad de un libro, no solamente reconocer su valor por el contenido, sino también como objeto, y acercar a las lectoras, a los lectores a esta posibilidad de que nosotros mismos podamos hacer la encuadernación de un librito en nuestro hogar como actividad, incluso pues hasta familiar, ¿no? Podemos hacer este encuadernado y pues después leerlo. Esta es la iniciativa más reciente que hemos lanzado, la de Cuadernos Cátedra. Paola, pues pensando en todo este tiempo de pandemia, pues me pongo a pensar en que quizá estamos muy familiarizados con las versiones impresas, cada vez más con las versiones virtuales, y hay un mundo de posibilidades que nos ofrecen en este sentido Libros UNAM. ¿Por qué no, para terminar, nos invitas un poco a conocer esta propuesta? ¿Cuál es el catálogo completo que, como bien nos dices, va mucho más allá de cuestiones académicas? Ahí también hay un suplemento dedicado a mujeres en la ciencia que podemos consultar digitalmente. Claro, si ustedes entran a la página de Libros UNAM, ahí encontrarán nuestro suplemento que este mes de marzo está dedicado efectivamente a mujeres en la ciencia. Tiene un texto introductorio de Janina Nava, una especialista ella misma muy, muy buena, que ha peleado mucho, que ha luchado mucho por reconocer a las mujeres y a las niñas en la ciencia. Y bueno, en nuestro dossier, ahí podrán encontrar toda la oferta, bueno, no toda, pero sí una muy buena parte de la oferta editorial que tenemos de libros relacionados con las mujeres en la ciencia y sobre todo de libros hechos por nuestras propias investigadoras, porque eso es lo que buscamos también con Minditas, que se reconozca que somos una voz, no solamente un objeto de estudio o un objeto de tema literario, sino que no somos nosotras mismas unas voces que queremos tomar ese hilo de nuestras vidas y de nuestras ideas en la mano. Tenemos la sección de novedades, en donde hay cosas interesantes, muy importantes, como el libro de la muerte de la lengua inglesa de Miriam Moscona, otro interesantísimo de Sara Sekovich, Del silencio al estruendo. Es un libro muy crítico que la verdad es que vale la pena leer. Bueno, por supuesto que hay libros de literatura en otro orden también, están las novelas cortas de Amado Nervo. En fin, hay muchísima oferta editorial, tanto académica como literaria, a la que pueden acercarse a través de Libros UNAM y adquirirla en sus formatos impresos y electrónicos.
Pues sí, con esta invitación terminamos. Paula Velasco Silva, subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Libros UNAM. Para todos quienes formamos parte de este ambiente, hay una oferta en verdad bastante amplia que podemos consultar en libros.unam.mx. Se están ofreciendo, como bien nos dices, libros descargables. Son muchos de ellos de acceso libre y gratuito. Algunos de ellos también los podemos imprimir desde casa para tener pues este contacto con la hoja, a la que un proceso al que estamos, digamos, acostumbrados. Muchísimas gracias por estos minutos y pues gracias por compartir con nosotros a través de Libros UNAM, ahora en formato digital, mientras las puertas de estas editoriales y de las librerías estén cerradas. Muchísimas gracias, Rosa. Un saludo a todos y agradecemos muchísimo la oportunidad de conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Paula. Esta solamente fue una probadita de lo que sucede en la página de libros.unam.mx. En verdad, el catálogo es bastante amplio. Más adelante estaremos hablando pues de las distintas actividades que se llevarán a cabo en este formato, como la fiesta del libro y la rosa. Y tenemos más información. Enseguida vamos a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, que siempre está interesado en poner sobre la mesa temas relacionados con los derechos humanos. Buenas tardes. Un informe de Human Rights Watch documenta numerosos casos de solicitantes de asilo enviados a México desde el gobierno de Donald Trump que han sufrido violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales. Desde principios de 2019, Estados Unidos cerró su frontera a los solicitantes de asilo y luego esto se agravó durante la pandemia y el cierre de fronteras. La permanencia en México de estas personas los ha dejado expuestos a la violencia y abusos. Se trata de decenas de miles de personas. Estas personas en espera en la frontera norte señalan que temen denunciar delitos y abusos sufridos en México y que no reciben servicios básicos de salud, seguridad o incluso documentos. Las y los migrantes sufren de tortura, persecución, extorsión, secuestro, amenaza, detenciones y ejecuciones y han sido abandonados por el gobierno mexicano. José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, declaró que ante los pasos positivos que está dando el presidente Biden en los Estados Unidos para revertir estas políticas migratorias, el presidente López Obrador no le queda mucho que hacer más que voltear a ver este fenómeno y atenderlo de manera seria. Los perpetradores son policías, agentes de migración y grupos criminales. Evidentemente, actúan con absoluta impunidad. Los solicitantes de asilo manifestaron que agentes migratorios o policías mexicanos los sacaron de autobuses o filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no pagaban un soborno. Algunos afirman que los funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a grupos del crimen organizado. Los criminales los han secuestrado, amenazado y habían exigido cientos o miles de dólares a modo de rescate. Esto queda claro en uno de los testimonios recogidos. No entiendo quién es un criminal y quién es la ley. La pregunta, y sobre todo en tiempos de pandemia, es ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República? Buenas tardes. Una situación no atendida que se convierte en distintas problemáticas que deben resolverse en nuestro país y por supuesto también en otros. Y bueno, para despedirnos les queremos compartir algunas imágenes que dan muestra de la esperanza que significa la aplicación de las vacunas en nuestro país. Y bueno, es que hace unos días con la leyenda, gracias a su trabajo, pronto, muy pronto nos volveremos a abrazar. México, creo en ti, es solamente uno de los carteles que recibieron con aplausos el personal de salud que se encuentra en la Prepa 1 de nuestra universidad. Está ubicada en Xochimilco y fue una de las sedes para aplicar las vacunas a los adultos mayores de 60 años en esta alcaldía de la Ciudad de México. La idea fue de una universitaria y fue bien recibida tanto por el personal de salud que está aplicando estas vacunas como en el resto de las sedes donde se aplican vacunas. Un reconocimiento hoy y siempre al personal de salud de nuestro país y la esperanza está ahí para quienes van recibiendo poco a poco estas vacunas contra COVID-19. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.